Buenas tardes amigos televidentes, estamos de regreso en su programa Diario de la Tarde, en su segmento legal y algo más. Les acompaña como cada jueves su amigo Manuel Dorvil. El día de hoy tenemos para abordar dos temas, pero de primera mano tenemos que recordar que esta es una semana que se conmemora se conmemoró en primer lugar un año más de la Revolución de Abril, el 24 de abril. Se conmemoraron 52 años de esa lucha heroica del pueblo dominicano, y el 28, que ya mañana, con Dios mediante, se conmemora un año más de la invasión norteamericana en República Dominicana. O sea, un hecho cuestionable. A final de cuentas, después que la República Dominicana estaba en un proceso de recuperar la constitucionalidad, y un gobierno elegido popularmente como fue el gobierno del profesor Juan Bosch en 1962. Entonces, esos son de los conflictos históricos que no podemos obviar y que son parte de la historia reciente del pueblo dominicano, y que en estos momentos donde el movimiento verde y otros sectores exigen reivindicaciones, no solo sociales, sino en este caso el movimiento verde, sino la lucha en contra de la corrupción y la impunidad en República Dominicana, que no pase desapercibido. Pero la Revolución de Abril representa esa dignidad del pueblo dominicano, siempre revestida en los momentos que el segmento de la sociedad dominicana entendían que no había ningún rumbo por donde vislumbrar una sociedad más justa y solidaria. Entonces, estos momentos nos conllevan a preguntarnos qué tipo de sociedad aspiramos los dominicanos y dominicanas, y bajo qué premisas lograremos esas conquistas que todavía siguen pendientes de lo que fue la Revolución de Abril. Porque la República Dominicana no puede seguir en este bajadero que llevamos hoy en día. Y ya volviendo a nuestro primer tema del día de hoy, que sabemos las declaraciones poco serias e ilegales que emitió el ministro de Interior y Policía, el señor Carlos Amarante Barret, donde planteaba que ellos específicamente se dicen, nosotros, vamos a citar, nosotros somos la seguridad pública, nosotros sabemos lo que se habla, lo que hablan por los teléfonos, dijo en el programa El Día, el martes pasado, en el cual se refiere a que los organizadores de la Marcha Verde, que anteriormente ya había manifestado que presuntamente había sectores camuflajeados en el movimiento verde tratando de desestabilizar el gobierno, la seguridad macroeconómica, jurídica y y el orden democrático en el país. Pero lo irónico viene siendo de estas declaraciones del ministro de Interior y Policía es que al principio, tenemos que recordar, al principio del gobierno de Danilo Medina en el 2012, la policía y los militares protegían a los manifestantes cuando eran manifestaciones o protestas en contra de los corruptos ligados al expresidente Leonel Fernández. Pero ahora, de manera casi contradictoria y amenazante, porque además que nada resulta ya se sienten amenazados a sus intereses, los ciudadanos y ciudadanas dominicanos no pueden exigir lo que nunca se ha hecho y sigue mal en el Estado dominicano, porque al final de cuentas no podemos obviar que el actual presidente de la República fue uno de sus eslogan de campaña: corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. O sea, esos dos elementos, si nos vamos, aparte de los reclamos que tienen el movimiento verde en República Dominicana, no escapan a esos planteamientos que nos quiso vender el actual presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Entonces, eso lo que suelta ahora como resulta algo irónico, burlesco y una falta de respeto al pueblo dominicano de plantear que un movimiento verde, que lo que ha presentado, que sus diferentes
manifestaciones de manera pacífica, ordenada y sobre todo limpia. O sea, no podemos negar que cada una de las manifestaciones, tanto que se dio en el Distrito Nacional, como se dio en el caso de Santiago, el caso de Puerto Plata, y el más reciente, el domingo pasado, que fue un éxito también, en San Francisco, siempre se ha recogido la basura o cualquier tipo de papelito que quedara en el entorno. Porque al final de cuentas es una lucha. Si usted nos manda una señal alternativa y diferente a lo que la gente ve mañana, tarde y noche, o le pueden mostrar la realidad, esa realidad que es evidente en los medios, las sociedades, por ende los ciudadanos, no va a poder discernir entre una propuesta y otra. Entonces nos gustaría, de acuerdo a las posibilidades de Fernando, que nos pusieran el videíto del ministro Amarante Barret, donde se vislumbra que como dicen popularmente, se le fue la guagua expresando lo siguiente. La rebeldía es iniciar un plan de huelgas. Perdón, Uchi. Ellos no están diciendo vamos a hacer esto y aquello. Perdón, Uchi. Están diciendo que si no hay justicia, la gente se puede desesperar. Pero yo te oí decir a ti que un día que tuvieran cuidado, porque están hablando de huelga nacional, Uchi. Nosotros somos la seguridad interior. Nosotros sabemos lo que se habla, Uchi. Por eso. Lo que hablan por los teléfonos. Nosotros sabemos Uchi. Lo cual está prohibido por la ley, para que lo sepa. Oye, Uchi. Para que lo que pasa es que salen en los WhatsApp, Uchi. Que en todos los gobiernos ha hecho una práctica que es delictiva. Uchi, no, pero no es de eso que estoy hablando. Están en los WhatsApp, Uchi, lo vemos. Tú acabas de decir que hay en los teléfonos. Pero lo vemos en los WhatsApp. Uchi, en los WhatsApp están los mensajes de voz. Eso es un delito. En Twitter. Eso sí que eso es un delito. Pero tú acabas de decir que oyen por teléfono. No, Uchi. No pongas cosas en mi boca. Estoy diciendo. Pero tú acabas de decir aquí. Pero en WhatsApp están todas las conversaciones, pero eso es público. Vimos, como dicen, para un buen entendedor, pocas palabras, vimos en ese pequeño video de lo que fue la entrevista que duró más de 40 minutos que le hizo el periodista Uchi Lora el martes pasado en su programa, como dijimos anteriormente, el programa El Día. Vemos de qué manera el ministro de Interior y Policía expresa que parte de los organizadores están siendo monitoreados, espiados, no solo en su teléfono, sino también en su cuenta de redes sociales, específicamente Twitter y WhatsApp. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, que al final de cuentas, usted no puede pretender que por el elemento de la seguridad del Estado, usted trate de espiar y demás a ciudadanos y ciudadanas que están en primer orden ejerciendo un derecho constitucional, que es el derecho a la libre protesta, en este caso, que están ejerciendo sus ciudadanos y ciudadanas que forman parte de la Marcha Verde. Y en segundo lugar, es una violación a las leyes dominicanas y en primer orden a la Constitución de la República Dominicana, que es el derecho a la privacidad que se está haciendo con esta práctica que expresó de manera bien clara el ministro. Porque al final de cuentas no podemos justificar la seguridad del Estado con esas palabras que él quiso insinuar, pero que demuestran lo que realmente ellos quieren evidenciar. Porque nos preguntamos, ¿por qué el Estado dominicano no asumió como seguridad nacional el caso de las personas implicadas con los sobornos en Odebrecht, las personas ligadas a ser intermediarios para ese pago de sobornos, las sobrevaluaciones? Y a final de cuentas, hasta este momento no ha sido investigado ninguno de los ex ministros, hasta el actual ministro de Obras Públicas, en torno al caso de Odebrecht, porque a final de cuentas ellos tienen conocimiento, porque sabemos que esta empresa constructora era la que en gran medida ganaba casi todas las licitaciones para las obras de infraestructura más importantes en el país, no solo acueductos, sino también avenidas, puentes y demás en República Dominicana. Entonces, esas son de las cuestiones que nos dicen que un gobierno tiene siempre que revisar qué tipo de estrategia quiere presentar ante la sociedad dominicana, porque a final de cuentas los ciudadanos, ni tontos ni perezosos, que somos todos y todas en República Dominicana, que siempre estamos atentos a lo que vemos, las realidades que son más que evidentes, demuestran
la verdadera cara de las autoridades dominicanas. O sea, que no han demostrado compromiso serio con el combate contra la corrupción y la impunidad, y no solo eso, no le han garantizado oportunidades al pueblo dominicano de desarrollarse, en el sentido de que hoy en día todavía unos pocos dominicanos siguen concentrando todas las riquezas, y a final de cuentas la gran mayoría sigue en el olvido. Y ya en nuestro segundo tema, que es algo que es importante en el sentido de que le puede afectar a cualquier ciudadano y ciudadana, en el sentido cuando va a algún tipo de establecimiento comercial, ya sea de comida rápida, un bar, un restaurante, que es el asunto ligado a lo que es el cobro indebido del 10% de la propina. O sea, ¿en qué nos estamos refiriendo con esto? El año pasado, el Proconsumidor presentó al país una resolución donde le hacía de conocimiento público a la ciudadanía y le hablaba de manera bien categórica a los establecimientos comerciales del país que se abstuvieran de emplear esa mala práctica, porque es algo ilegal, de cobrar el 10% de propina a los ciudadanos y ciudadanas que no consumían dichos servicios en los establecimientos, sino que lo pedían para llevar, o que al final de cuentas llamaron para que una persona se lo llevara directamente a su casa. Esas fueron de las situaciones que presentó en ese momento el Instituto de la Defensa de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor. Y en esta semana queda reseñado la práctica de que más de 40 establecimientos comerciales, sobre todo de comida rápida, tanto cadenas nacionales como internacionales, entre ellas Domino's Pizza, Wendy's, también Pizza Hut, Chef Peppers, cadenas dominicanas, estaban cobrando de manera arbitraria y contrario a la ley ese 10% de la propina. Porque al final de cuentas, ¿cuál es el criterio que tiene legal del 10% de la propina? O sea, se supone que el Código de Trabajo habla que ese 10% de la propina debe ser distribuido entre los empleados de dicho negocio en función de las personas que consumen o pasan un rato X en dicho negocio. Pero el problema que se ha suscitado es que al sol de hoy se habla, según lo que plantea Proconsumidor, que hay más de 138 denuncias. O sea, hasta ahora Proconsumidor habla de 138 denuncias, pero nosotros como ciudadanos y ciudadanas debemos estar atentos que esas denuncias no solo se queden en simples papelitos de notas de prensa que se reseñan a nivel nacional. Está bien que se dio un primer paso de mostrar con lujo de detalles esos 40 establecimientos que no solo están en el Distrito Nacional, porque también son cadenas internacionales que están en otras localidades del país. Pero debemos tener presente que Proconsumidor, la ley le faculta a poder emitir multas administrativas en contra de estas empresas. O sea, que esto no, lo que planteamos es que esto no se quede en un mero llamado de solo decir que se está dando esta mala práctica en el país, porque al final de cuentas ya tenemos ahí los datos de que hay empresas en República Dominicana que completan con ese 10% de la propina el salario de estos trabajadores, que es otra mala práctica que tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿qué nos conlleva esto? A que los ciudadanos y ciudadanas dominicanos, cada vez que hagamos algún tipo de compra de ya sea comida rápida, como decía anteriormente, en un bar o un restaurante para llevar, verifiquemos que no nos cobren ese 10% de la propina. Si nosotros, como dije anteriormente, si nosotros no nos quedamos en dicho establecimiento consumiendo dentro de él. Y tenemos también en ese mismo orden para emitir una denuncia Proconsumidor, que es el órgano competente para llevar hasta las últimas consecuencias esas
malas prácticas que ejercen esos negocios en el país. Por ejemplo, otros de los negocios que también están empleando dicho cobro indebido es Burger King. También está el Robocon 4, que son de los negocios que cita puntualmente esa nota de prensa de pro consumidor. Porque debemos tener claro que la aplicación de la ley no se debe quedar en meras notas de prensa, ya que dieron un primer paso, como lo citamos en primer orden, de enumerarlas para el conocimiento público. Así que cada quien pague por sus acciones y no dejemos de chequear nuestras facturas cuando sea para llevar, ya que el 10% de propina solo aplica cuando consumes dentro del negocio. O sea, esos son de los elementos que queríamos recalcar y que la ciudadanía esté vigilante. Porque uno de los tantos, o sea, no es que no se dan otras violaciones de derechos en República Dominicana, pero una de las más afectadas es la violación a los derechos del consumidor, a cualquier tipo de compra que hacemos nosotros los ciudadanos, que quedamos desprovistos. Pero no podemos ser mezquinos y reconocer que una de las instituciones que siempre está en la disposición de recibir las denuncias y motivar acciones legales si es necesario en conjunto con la persona afectada es Proconsumidor. Y es uno de los organismos que se mantiene vigilante. Específicamente podemos citar un ejemplo en el caso de los supermercados. Ellos tienen la modalidad de que ellos no avisan, por ejemplo, a los encargados de los negocios y demás, ya sea de comida, supermercados en este caso, de que van a hacer una visita, pero llegan con la debida autorización que le compete a la ley y con militares para hacer las verificaciones del lugar, si se están cumpliendo las leyes que protegen al consumidor y que no se están vendiendo productos que puedan afectar la salud del consumidor o que a final de cuentas no cumplan con los requisitos que establece la ley. Y como siempre le digo en cada una de nuestras participaciones, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico manuel.dorvilles para cualquier tipo de inquietud y aporte en su programa. Y también nos pueden llamar en ese mismo orden a nuestro número 829-870-1307. Muchas gracias por su compañía y nos vemos el próximo jueves. Usted está viendo TV Plata, Canal 3. A continuación, en buenas manos.